Saludamos a todos los que nos sintonizan en esta hora, en este programa Mujeres de Valor. Sean bienvenidos. Es una bendición para nosotros poder compartir con todos ustedes las enseñanzas que Dios nos da a través de su palabra y que sabemos que tienen mucha aceptación en todos los que nos sintonizan. Dios le bendiga, hermana Carmenza. Dios les bendiga, hermana Nori, buenos días para usted y también para todas las hermanas que en esta hora de la mañana, hoy lunes, se conectan a través de esta página en el programa Mujeres de Valor. Esperamos poder disfrutar esta hora, que este tema que traemos sea de mucha bendición. También sabemos que hay caballeros que nos sintonizan. Hay jóvenes caballeros que también nos sintonizan, hermana Carmenza, y eso nos da mucho gozo, mucha alegría, saber que todos a través de los consejos que nos da la palabra de Dios somos edificados. Hoy queremos tratar un tema que va a ser muy benéfico para todos aquellos que nos sintonizan. Algunos lo hacen en este momento, otros lo harán más tarde, pero igual la palabra de Dios tiene mucho poder. Amén. Sí, y vamos a tratar hoy acerca de un tema que prácticamente nos concierne a todos y es acerca de la manera de comunicarnos usando el lenguaje. Desde tiempos muy remotos siempre hemos podido leer que en todas las civilizaciones el ser humano ha tratado de comunicarse. Y para eso ha usado el lenguaje. Algunos dicen que hace 2.5 millones de años que el hombre se comunicaba, hermana Carmenza, con sus semejantes, y se sabe porque ellos hacían herramientas de piedra para cortar las carnes. Entonces es una forma que el hombre siempre ha tratado para tener comunicación ya que nosotros los seres humanos hemos sido creados por Dios para ser seres sociables. Amén, así es, hermana Nori, sí. Esperamos que en esta mañana, pues, las hermanas que nos han comentado, que toman apuntes, tomen notas y también compartan. Este tema de esta mañana lo hemos llamado El Poder de las Palabras y hemos buscado una cita bíblica para compartir con ustedes en el Antiguo Testamento, en el libro primero de Samuel, en el capítulo 25, versículo 32 al 35. Yo quisiera leerlo inmediatamente, hermana Noris, hablando de la sabiduría de las palabras de esta mujer llamada Abigail. Dice en el versículo 32: Y dijo David a Abigail: Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro de aquí a mañana, no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: Sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. He oído tu voz, son palabras, ya que las palabras son sonidos, ¿verdad? Son sonidos que, como dicen algunos, son sonidos que se producen, ya sea en grupo para formar las palabras. Hay muchas formas, y dicen que hay unas 12 formas de lenguaje, y nosotros queremos hoy compartir, como hemos escuchado en la lectura bíblica, esas palabras, esos sonidos que llegaron, hermana Carmenza, de labios de esta mujer llamada Abigail a los oídos de David, y que produjeron, ¿verdad? Produjeron
automáticamente un cambio en su actitud. Sí, produjeron que se evitara una tragedia, una masacre, una venganza, que se derramara sangre inocente por las palabras, hermana Noris, que esta mujer le habló con mucha sabiduría al rey David. Esas palabras que dijo Abigail fueron las que bajaron los ánimos del rey David para que no fuera a derramar sangre inocente. Exactamente. O sea que las palabras son muy importantes, hermana Noris. Exactamente. Es una bendición, hermana Carmenza, que nosotros podamos transmitir, ¿verdad? A través de los sonidos de nuestras palabras, podamos transmitir deseos, pensamientos, también conocimientos. Las palabras sirven para guiar, para instruir, para orientar, para consolar también, ¿cierto? Para expresar ideas. Pero con las mismas palabras, hermana Carmenza, también se puede destruir. Por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y al final de este programa pues queremos alcanzar ese objetivo, que podamos aprender a pensar antes de hablar, hermana Noris, porque la palabra es la combinación de sonidos que nosotros utilizamos para expresar un pensamiento. Y estos sonidos se agrupan en palabras orales o también son palabras escritas, que también eso es muy importante. No solamente lo que nosotros hablemos es una forma de comunicarnos con palabras, sino también la forma escrita. Exactamente. Las palabras pueden unir o pueden dividir. Sí. Y por eso son tan poderosas, ¿verdad? Sí. Son tan poderosas las palabras porque ellas tienen esa capacidad, ¿verdad? De hacer bien o hacer mal. De traer libertad o también de enlazar, ¿verdad? Sí. Y esto no solamente nos lo dice la palabra del Señor, hermana Carmenza, sino que también podemos estudiar que la ciencia ha tomado un tiempo. Neurocientíficos, por ejemplo, han tomado tiempo para estudiar el efecto de las palabras. Claro que sí, hermana Noris, y en verdad que tenemos una gran bendición de que nosotros podamos comunicarnos a través de las palabras que son sonidos, porque también hay otra forma de comunicarse que no son por medio de palabras, sino de lenguaje. Pero en esta mañana nosotros queremos hacer énfasis en las palabras que tienen sonido, en lo que se escucha, porque como usted va a explicar ahorita la cuestión neurológica, que es muy importante que nosotros la tengamos en cuenta, hermana Nori, porque a veces nosotros pensamos que el hablar y decir muchas cosas no significa nada en las personas que escuchan y tienen un efecto muy poderoso. Exactamente. Lógicamente, como decía la hermana, hay otras formas de expresarnos, pero nosotros queremos tomar es la forma oral. Así la es. Forma oral, o sea, a través de palabras, de sonidos. Porque también hay a través de señas y hay otras, hay otras maneras. 12 formas exactamente, de lenguaje. Sí. Las palabras son muy importantes, hermana Noris, y tan importantes son que se han hecho cantidades de estudios. Y la palabra del Señor también afirma la importancia, y hay infinidades de versículos bíblicos que nos enseñan cómo tenemos que hablar, el efecto de esas palabras, porque las palabras son usadas, ¿verdad? Los que tenemos esta capacidad de tener la voz son usadas para guiar, para instruir, para orientar, para consolar, pero también pueden ser usadas para destruir. Ahora, ¿por qué las palabras tienen tanto poder? Las palabras tienen poder, bueno, primeramente las palabras son sentimientos. Son sentimientos, son ideas que después se transmiten. O sea, son pensamientos que se transmiten. Pero también eso nos lo dice la Biblia, que son sentimientos, las palabras nacen del corazón. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo, hermana Noris. Pero también los estudiosos han descubierto, por ejemplo, unos neurocientíficos japoneses revelaron el impacto de las palabras. O sea, las palabras son poderosas primeramente porque son sentimientos, pero también tienen conexión con el cerebro.
ellos descubrieron, ¿verdad?, que las palabras alteran nuestra lógica, capacidad de razonamiento. O sea, que las palabras no solamente quedan en el aire, sino que las palabras se alojan en el cerebro. Y también ellos pueden cambiar el procesamiento de la información. Por eso es que a veces cambian los comportamientos de las personas. Cuando hicieron el experimento, estos neurocientíficos japoneses se dieron cuenta que cuando la persona recibía palabras negativas, se liberaba estrés y ansiedad. Hacen que la amígdala, entre en alerta y los mecanismos de estrés se activan, lo que provoca que en el momento se vea como obstruida, ¿verdad?, la capacidad de razonamiento, de tal manera que eso también produce preocupación y provoca que el cerebro cambie su función. O sea que las palabras por eso tienen poder también, porque se alojan en el cerebro. Al contrario de las palabras negativas, cuando las personas recibían palabras positivas, eso generaba amor, felicidad, éxito, calidez y bienestar. Qué bendición, hermana Noris, que nosotros, me he puesto a pensar, pudiéramos meditar más en este tema. Es más, estudiando este tema, hermana Noris, para mí, yo pensé, no, yo tengo que estudiar más este tema, yo tengo que entrar, que profundizar más, porque de verdad que yo quedé impactada porque a veces nosotras no, la Biblia nos enseña, el Señor Jesucristo nos enseña de las palabras, pero parece como que no profundizamos, hermana Nori. Así como yo estoy escuchándola a usted que está explicando toda la cuestión cerebral, y llegaba a mi memoria ahora de una señora que recibió una noticia así, de esas que dan a las carreras, la ligera, y recibió un impacto en su cerebro y le dio un derrame cerebral. O sea, cuántas malas noticias se dicen sin pensar, cuántas palabras necias, cuántas palabras de burla, cuántas palabras negativas podemos afectar, hermana Noris, nuestra vida, la salud de los demás, la salud mental, familiar, el entorno, y hasta el mundo entero se puede afectar con el poder de las palabras. Un gobernante dice una palabra y puede cambiar el mundo totalmente. Así es. Entonces, por ejemplo, lo que decía la hermana Carmenza acerca de cómo los entornos pueden ser cambiados, para bien o para mal. Por ejemplo, el entorno familiar, ¿cierto? Encontramos en la Biblia un caso en Génesis capítulo 4, versículos 23 y 24, cuando nos habla de un descendiente de Caín, que era Lamec, y él expresó unas palabras, ¿cierto? Bueno, sería bueno leer en el capítulo 4 de Génesis. Él expresó unas palabras y miren todas las consecuencias que tuvo. Para las generaciones futuras de él y de muchos que tomaron este mal ejemplo. Y dice en Génesis, en el capítulo 4, versículo 21, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Exactamente, o sea, solamente su dicho. Él habló palabras, como decíamos, sonidos que escucharon sus mujeres, y con esas palabras enlazó a todas las siguientes generaciones, y no solamente a las siguientes generaciones de él, sino a todas con la violencia, porque la Biblia dice que el mundo en ese momento fue destruido a través de un diluvio por la violencia. ¿Qué generó la violencia
en el entorno familiar de este hombre su dicho, sus palabras. O sea, hermana Noris, yo entiendo que él le quiso decir a sus mujeres, miren bien, porque él dijo, oíd mi voz, porque miren que es importante lo que se escucha. Exactamente. O sea, estén atentas, oigan bien, que él dijo, un varón mataré por mi herida, o sea, que alguien que le hiciera algo, enseguida él lo iba a matar. Y dice, y un joven por mi golpe. O sea, qué cosa tan impresionante, hermana Noris. O sea, ¿y qué iban a hacer? Ya ellas sabían lo que él iba a hacer, y muerte, violencia. Era lo Porque que... también así hay padres de familia, hermana Noris, que sientan a los hijos y les dicen, mire, si ustedes a alguien le hace algo, no se den a hacer nada. Tomen un arma, tomen un cuchillo y enseguida le dan. Esa es la misma idea, hermana Noris. ¿Cuántas palabras se dicen en el hogar? ¿Cuántas palabras le dicen los padres a los hijos? Así es. Y no saben la trascendencia que tienen esas palabras en el comportamiento de sus hijos, porque como decíamos, con estos hallazgos científicos, las palabras tienen conexión con el cerebro, quedan alojadas en el cerebro, y más tarde eso provoca a una reacción de comportamiento en la persona que lo escucha. Y también la venganza le sembró en el corazón de estas mujeres. Exacto. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec será vengado 70 veces 7. En ese caso fue la violencia, hermana Carmenza. En otros casos es que los padres usan unos términos, unas palabras hirientes hacia los hijos, especialmente también las madres, no solamente el hombre, la mujer también. Por ejemplo, de pronto el esposo no es una persona pues muy respetuosa, muy responsable, y hay madres que le dicen, igualito, vas a ser igualito a tu papá. Y si el papá, por ejemplo, es un borracho, un alcohólico, ¿por qué le va a determinar el futuro enseguida? No. Al contrario, debiera decirle, usted no puede seguir ese mal ejemplo. Es que verdaderamente, hermano Luis, tenemos que cambiar la forma de hablar. Exacto. Otras veces se le dice, si el niño, en el caso de los niños, por ejemplo, no hacen las cosas como se les dice, tú no sirves para nada. Hay algunos que dicen, tú eres una persona que pareces bobo, cuando de pronto un niño llora por algo, ahí está el bobito de la familia. O también le dicen, cuando cualquier cosa, comete un error, ahí está el torpe de la familia. O también por ejemplo, le dicen, a este lo encontramos en una basura. A este lo encontramos en una basura. Que me lo regalaron. Este me lo regalaron. Ni en broma se debe decir eso. Porque las palabras tienen poder. Tienen poder, y las palabras, como tienen poder, pueden cambiar, como hablábamos ahorita, pueden cambiar la forma de pensamiento de las personas. Entonces, dentro del entorno de la familia se escuchan, y yo creo que esas son poquitas, hermana Carmenza. Esas son pocas las palabras. Tú eres un perezoso, tú eres mejor dicho, tú vas a hacer esto, Dios mío, una cantidad de palabras, y los padres no se imaginan lo que están provocando en el cerebro de sus hijos. Incluso, hermana Carmenza, se ha demostrado que cuando los padres siempre contestan con gritos, el cerebro de los niños se atrofia y no se desarrolla de manera normal como debe ser. Y también los nombres supuestos o sobrenombres. Exactamente. Que no son de una manera cariñosa, porque hay algunos que sí, que le dicen nombres así por cariño, no, sino nombres de burla. Exacto. Y desde el hogar, este tiene la cara así, este tiene el cabello así, y todo humillante, y esas palabras van marcando la personalidad del niño. Y vemos que hay personas adultas que son acomplejadas, que tienen temas, decimos nosotros así, con alguna parte de su cuerpo, y si pudiéramos regresar a su niñez, son cosas que los marcaron en el hogar. Sí, las palabras hieren o sanan. Amén. Palabras tienen poder.
y especialmente cuando son dichas dentro del entorno de la familia, son mucho más, incluso, hermana Carmenza, en el entorno laboral también, ¿verdad? Se ha comprobado que en el entorno laboral, según la Organización Mundial de la Salud, en su gran mayoría, las empresas que quiebran es por la forma cómo le hablan los gerentes o los administradores a los empleados. Sí, así es, hermana Nori. Sí, hay muchas palabras que a veces no salen a la luz porque estábamos analizando y estudiando la cuestión del acoso laboral. Y el acoso laboral no es solamente en la parte que se usa, la parte sexual, que hay acoso, sino acoso con palabras también y amenazas, diciéndole si tú no rindes todo lo que nosotros necesitamos, te vamos a sacar de este empleo, y eso produce un estrés en un padre de familia, en una madre, en un joven, en quien sea, porque va a quedarse, ya está amenazado, porque no produce. En vez de enseñarle nuevas técnicas, nuevos métodos, nuevas estrategias, hacer reuniones, cómo pueden hacer que la productividad aumente y que esa persona pueda mejorar, porque quizás esa persona no está rindiendo porque está enferma, porque tiene problemas. Son muy pocas las empresas que usan esos métodos de ayuda, y esto produce en los empleados, además del estrés, produce también ese acoso laboral de la venganza o de la burla, o que este trabajo lo hiciste muy mal, una manera de crítica pero destructiva. Produce también el deseo de suicidio, depresión, baja autoestima y el desánimo. Exactamente. ¿Cuántos cerebros fugados de empresas que pudieran ser cerebros brillantes, que pudieran afectar positivamente la productividad de la empresa, no se logran porque el jefe no sabe usar las palabras adecuadas? Porque hay algunos que dicen, no, el maltrato va a producir un cambio y va a producir algo, lo contrario. Si usted maltrata, si usted acosa, esa persona va a decir, ahora lo voy a hacer mejor para que no me maltrate. No siempre, hermana Nori, porque no todas las personas reciben las palabras de la misma manera, y casi siempre las palabras agresivas, violentas, las reciben de una manera que hacen daño. Es que de todas maneras son palabras que golpean en la parte cerebral, y al golpear en la parte cerebral, lógicamente cambia la conducta de la persona, porque sabemos que el cerebro maneja el cuerpo. Entonces, y lo que dice la Biblia, hermana Nori, que hay palabras que son como golpes de espada. Exactamente. Que hieren. También producen, según lo que se ha estudiado, desaliento laboral, afecta la salud física de los empleados también. Y eso es determinado como un acoso laboral también. O sea, a veces pensamos que no, pero sí. Y en el caso de la parte educativa, Ana Carmenza, cuando los niños por alguna razón no son diestros en el manejo de una materia, hay profesores que usan unas palabras amenazantes, hirientes, los exhiben con palabras delante del grupo, les dicen que son ignorantes, que no tienen capacidad. Bueno, hay tantas cosas, hermana Carmenza. O la comparación con los otros estudiantes, que si son brillantes, o el aislamiento. Hay muchas veces que los profesores también usan palabras no adecuadas, sino, como dice la Biblia, como golpes de espada contra los estudiantes, y ellos se aíslan, hermana Noris, y los demás comienzan a burlarse, lo que últimamente se llama el bullying, y ellos se aíslan, o ninguno los quiere tomar en el grupo, pero por la culpa de esos profesores que han usado palabras y de una manera no privada, a veces pública. Sí, pública, los exhiben públicamente, los amenazan también. La amenaza también causa problemas psicológicos. Entonces, qué bueno que nosotros, esto es un tema muy amplio, eso es amplísimo, pero bueno, estamos dando unos pequeños resumen que sería muy bueno, muy aconsejable para nosotros, ha sido de seguir estudiando estas partes porque es muy importante.
También en el entorno religioso, hermana Carmenza, muchas veces también, ¿verdad? Pues no usamos las palabras adecuadas como dice la Biblia. La palabra de Dios dice que si hablamos algo, hablemos conforme a las palabras de Dios, ¿cierto? Por ejemplo, miramos algunas citas, hermana Carmenza, de cómo el Señor Jesucristo hacía, ¿verdad? También. Sí. Y hermana Noris, quisiera devolverme un poquitico porque no quisiera pasar por alto la historia de vos en el libro de Ruth. En cuanto a lo laboral, es importante esto, que también pensemos que el trato bueno también ayuda, no como algunos piensan que entre más maltraten al trabajador, más resultado va a dar por el miedo que tienen, ¿no? Vos sabía tratar a sus empleados y tenía una empresa, podemos decir así, de agricultura muy sólida, muy productiva, y los trabajadores se quedaban hasta en la noche. Es que cuando hay un buen ambiente laboral, la gente no se quiere ir. Cuando hay un ambiente bonito en el hogar, ninguno se quiere ir. Cuando hay ambiente bonito en la iglesia, la gente no se quiere ir, se quiere quedar ahí todo el día. Y no significa eso que cuando se hace de las palabras un lenguaje positivo, un lenguaje de ánimo, no quiere decir que se tengan mimado, porque tenemos un concepto, en este caso nosotros, de manera cultural en Latinoamérica, que si se tratan los hijos, por ejemplo, con palabras cariñosas, ya pensamos que se va a criar hijos mimados. No, no es eso. Eso es una cosa y eso es otra cosa. No es que se van a criar hijos mimados, sino que cuando conocemos el efecto que producen las palabras, usamos aquellas que sabemos que van a hacer bien a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad? A nuestros compañeros de la iglesia también, hermana Carmenza, a nuestros compañeros de la iglesia también, porque en todos los entornos somos seres humanos y en todos los entornos en que nos desenvolvamos, en el vecindario también. ¿Cuántas veces salimos a la puerta una mañana y no le decimos, por ejemplo, al vecino, buenos días vecino? En el caso de nosotros, los que vamos a una iglesia, conocemos la Biblia, qué bendición tan maravillosa que usted pueda saludar con un Dios te bendiga. Ya eso se está olvidando, ¿verdad? Hermana Noris, y eso, bueno, sería otro tema, que ojalá Dios nos lo permitiera, sobre los saludos, que hoy en día se han vuelto ya como tan mecánicos, sí, por el lenguaje de los mensajes de textos, pero nada puede cambiar, hermana Noris, en este tema del poder de las palabras. Un saludo, una sonrisa, personas que pasan por encima de uno, y nada, en las palabras producen un día bonito. Cuando usted se levante y enseguida use las palabras para decir buenos días, Dios te bendiga, ¿cómo amaneciste hoy? Por muy la persona que se levantó ese día no con ganas, porque su cuerpo no le da, por un problema, yo creo que ese buen saludo es algo que va a hacerle sentir mejor a esa persona cuando llegamos a la iglesia. O sea, los saludos también van allí en el poder de las palabras, hermana, ¿no? Y por ejemplo, hermana Carmenza, ahora se ha vuelto como algo normal. Si una persona sabemos que está enferma, ni siquiera usan por lo menos el teléfono para llamarle y preguntarle cómo se siente, no, le mandan un mensaje de texto. Igual sí. También, si cumple años, y también ahora un mensaje de texto. Ahora ya el teléfono celular es en silencio y todo es símbolos. Y nosotros tenemos el lenguaje, ¿verdad?, verbal. Nosotros podemos hablar, eso se deja para aquellos que tienen que usar lenguaje de señas. Sí, ahora hay un lenguaje de señas. Así. Si ya no de cerca, de lejos, si no se escribe, o si está cerca de la persona, le hacen así, pero no se acercan. Hola, ¿cómo estás? No. Dios te bendiga, un saludo de manos, un abrazo. Y un hablarle, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo te va? No, sino lenguaje de señas que ya está cambiando a nosotros que tenemos la voz. Lenguaje de los sonidos, no hay que dejarlo porque causan un efecto con esas palabras muy positivos. Fíjese, hermana Carmenza, en el caso del entorno familiar, en el capítulo 6 de Deuteronomio,
cómo, qué era lo que el Señor, nuestro Dios, mandó que los padres hicieran. Fíjense, dice que les ellos debían repetirle, o sea, con palabras a sus hijos, los mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque querían que ellos, podemos leer, hermana Carmen, Sí. capítulo 6, Versículo 6 dice la palabra del Señor: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, mire cuántas veces, hermano Noris, dice, estando en tu casa. O sea, la buena palabra de Dios, porque también es importante que sepamos qué hablar y cuán importante es cuando nosotros usamos un lenguaje bíblico también en nuestro hogar, recordando la palabra de Dios, porque a veces, hermana Noris, la palabra de Dios no se recuerda en la casa, y qué bonito que también hablemos con mensajes bíblicos, pero hablados, porque aquí lo dice, repetirás a tus hijos esta palabra, la palabra que Dios nos ha mandado, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Y cuál era la finalidad? Para que te vaya bien, dice el siguiente. Dice, sí, amén. Dice ahí, para que las guardes y Así te vaya es. bien. O sea, siempre todos los que amamos nuestra familia y amamos a las personas, debemos repetirles palabras que los conduzcan por el camino que les vaya bien. Así. En el Salmo 44, hermana Noris, mire, sí, ya lo voy a leer en el Salmo 44, es muy importante esta cita de la repetición de la palabra, del contar los hechos maravillosos del Señor. O sea, la palabra de Dios tiene que estar en nuestra boca también. Y hay personas que son cristianas y nunca se les escucha hablar de un versículo bíblico, y es muy importante eso, hermana Noris. Yo recuerdo que hablaba con un joven que está apartado del camino del Señor, y yo le decía, pero ¿qué pasa? ¿Por qué tú no has seguido en el camino del Señor? Digo, es que yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño, mi papá nunca sacó un tiempo para hablarnos de la palabra de Dios, ni tampoco nos hablaba, sino que él se levantaba mudo, no nos decía ni buenos días ni buenas noches, era un silencio total. O sea, mi papá fue una persona silenciosa, y no porque estaba enferma, no porque no podía hablar, porque fuese mudo, sino porque ese era su carácter, que no le gustaba hablar con sus hijos, con nosotros. Y yo recuerdo a un padre ausente, aunque él estaba ahí en el hogar, porque no ejercía un diálogo, hermana Nori, no hablaba, y tampoco nos enseñó la palabra. Y eso fue trabajando en mí y me desalentó, me desanimó. Y esa es una de las causas por las cuales yo me aparté del Señor, porque no vi un ejemplo en palabras en mi papá, aunque él era un medio cristiano, pero yo no lo veía que nunca hablaba la palabra de Dios, ni nos hablaba a nosotros tampoco. Sí. Nunca nos dio un consejo, nunca nos habló. No me motivó para ser cristiano. Hermana Carmenza, estos días estaba leyendo acerca de cuán benéfico es las charlas, sentarse a dialogar, lógicamente con cosas positivas. Cuán beneficio presta al cerebro. Lo están mandando, lo están recomendando como una forma de mantener saludable el cerebro, la parte emocional. Y nosotros, pues, que tenemos no solamente la capacidad de poder transmitir nuestros pensamientos a través de estos sonidos que son llamados palabras, no las usamos, ¿verdad? Y si las usamos, a veces las usamos mal. Las usamos para herir, las usamos para desanimar. Entonces, es lo que en esta mañana queremos motivar, al igual que lo ha hecho con nosotros, la palabra motivar, cambiar la forma de expresión, nuestro vocabulario, cambiarlo por palabras que no hieran, sino que edifiquen. Le íbamos a leer... Sí, en el Salmo 44 dice, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y lo plantaste a ellos. Dice, entonces, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído lo que nuestros padres nos han contado. ¿Qué era lo que los padres le contaban a ellos?
las obras grandes, maravillosas que Dios había hecho en la antigüedad con el pueblo que salió de Egipto, cómo Dios los guardó en el camino, cómo les proveyó alimento, cómo los protegió. ¿Con qué fin? Con el fin de que ellos colocaran su confianza en ese Dios que ellos habían escuchado, ¿verdad? Y cuán necesario, hermana Carmenza, se hace que uno pueda también tener esas pláticas, esas charlas en el entorno de familia, porque a veces nos reunimos para tomar unos alimentos y siempre se sale peleando, hermana Carmenza. ¿Cuántas veces? O comienzan a recordar conversaciones que no edifican, que son de pleitos pasados, de problemas. No, tenemos que hacer nuestras charlas, como usted dice, nuestras reuniones familiares agradables, motivantes. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando antes, cuando lo que me hicieron, no enlacen a su siguiente generación con cosas del pasado? Las palabras tienen poder. Si nosotros comenzamos a hablarle a nuestra generación siguiente de cosas que nos hicieron y de señalar a las personas que nos ofendieron, que nos causaron, mi papá, mi mamá, esto, mire, usted está enlazando, y yo también, cualquiera de nosotros con nuestras palabras estamos enlazando a esa siguiente generación, y no debemos enlazarlo. Nosotros queremos que sean libres, que las generaciones siguientes, hermana Carmenza, sean diferentes, tengan una forma de vida diferente, ¿verdad? Por eso hay que utilizar la palabra del Señor. Sí, la palabra del Señor dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, versículo 22, que Jesús tenía gracia en sus palabras. O sea, tenemos que entonces rogarle al Señor que nos ayude, ¿verdad, hermana Noris? A hablar con gracia. También hay un versículo que dice que nuestra palabra sea sazonada con sal, pero hablando en un término espiritual, que tenga sabor. No hablamos de chistes, de doble sentido, no hablamos de chismes, no, sino palabras que traigan sabor a la vida de las personas, ganas de vivir, que las edifiquen. Para esto, hermana Nores, tenemos que dedicarnos a pensar, a meditar, a orar, a leer la palabra, a leer acerca de este tema, porque sí podemos ir cambiando. Sí podemos en el nombre del Señor cambiar nuestra forma de hablar. Alguien decía que somos lo que decimos, y Dios en su palabra lo confirma. Nuestro Señor Jesucristo dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nosotros queremos conocer una persona, al escucharla hablar ya sabemos de qué está lleno su corazón, si está lleno de amor, si está lleno de amargura, si está lleno de resentimiento. Entonces la persona se conoce por lo que habla o lo que expresa. Por eso, como la persona es conocida por lo que habla, por lo que expresa, el salmista David decía, ¿verdad?, en el Salmo 141. Sí, pon guarda a mi boca, oh Dios, pon freno a mis labios. Exactamente. O sea, porque también a veces la abundancia de palabras sin sentido nos meten en problemas, hermana. Sí, nosotras las damas, las mujeres que tenemos, pues bueno, sí está comprobado también que hablamos más que los hombres. Nosotros hablamos. Había un programa antes en una emisora que se llama Hablar por Hablar, y no es lo que debemos hacer nosotras. Hablar por hablar, no, sino hablar con sentido, hablar con reflexión. Es que hay una gran responsabilidad delante de Dios en lo que nosotros hablamos, hermana Nori, porque lo que hablamos dice quiénes somos nosotros también. Y también tenemos que mirar que Dios escucha también lo que nosotros hablamos, porque la palabra del Señor dice que Dios oyó lo que hablaban en los aposentos. En el libro de los Salmos, en el capítulo 116, si no estoy mal, dice que y Jehová oyó lo que hablaban en oculto, porque a veces nosotros hablamos palabras que no agradan al Señor, quizás no las decimos públicamente, pero palabras de murmuración, de enojo contra Dios, contra los demás en nuestro cuarto, y tenemos que tener en cuenta siempre pues que Dios está atento a todo lo que nosotros hablamos. Dios es un Dios vivo, que Él escucha lo que hablamos. En el libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículo 13,
Y la palabra del Señor dice, el profeta Malaquías, que Dios se quejó de las palabras violentas que el pueblo hablaba contra él. Porque a veces también hablamos palabras violentas contra Dios. Y no solamente contra las personas, hay personas que elevan su voz contra Dios. Aún cristianos en la prueba, en la dificultad, a veces nosotros cometemos ese error y no le agradó al Señor. Y la Biblia dice que de toda palabra ociosa que hablemos, vamos a darle cuenta a Dios. Es más, hermana Carmenza, y tenemos a veces que cuidar hasta el tono de voz con que nosotros nos dirigimos a una persona. Fíjese que el caso, recuerda el caso del suegro de Jacob, que él le habló a Jacob descomedidamente. Y él vino cuando llegó donde Jacob le dijo, yo te hablé descomedidamente. ¿Por qué? Porque Labán sabía que Jacob tenía las promesas, era una autoridad espiritual. A veces nosotros no hemos sido enseñados que también para dirigirnos a alguien que es una autoridad sobre nosotros, el tono de nuestra voz también debe ser diferente. No quiere decir que vamos a llegar con un tonito así como antinatural, que no sea natural, pero sí de respeto. Hoy en día, con las palabras se respeta a las autoridades. Por ejemplo, los padres son autoridad delegada. Bueno, en nuestra cultura se usa el tuteo de los hijos hacia los padres, porque y eso ha quitado esa línea de respeto, hermana Carmenza, ha quitado la línea de respeto. Entonces uno encuentra o escucha hijos que le hablan a los padres con palabras agresivas. De tú a tú, o sea, son iguales. No son igual porque el padre ellos tienen una autoridad delegada que Dios le ha dado. Igual las autoridades civiles también. Uno trabaja en una empresa y uno tiene una autoridad sobre uno. Donde uno vaya tiene una autoridad sobre uno. ¿Por qué? Porque saber usar las palabras con una autoridad. Exactamente. No, porque no puede ser. No puede ser el tono de nuestra voz. Habla y dice si hay respeto, si hay reconocimiento también ante esa autoridad, el tono de nuestra voz. Hay personas que se enfrentan. Sí, ahí por ejemplo yo he escuchado hijos que dicen, sí, dime, ¿qué? No, por favor. Y por eso es que hoy en día no hay tantas familias bendecidas. Por eso, porque el lindero que nos hacía respetar con nuestras palabras se ha traspasado incluso hacia Dios también. Amén. Ay Dios, ¿y tú por qué me tienes así? Nunca le digo, con esas palabras no se dirija nunca a Dios. ¿Por qué me tienes así? No. Dios es la autoridad suprema en el universo. Él es el creador, nosotros somos simples criaturas, somos como una partícula de Dios. Yo digo, somos una partícula pequeñísima. Imagínense en el universo, ¿cómo nos vamos vamos a expresarle a Dios de esa manera? No lo hagamos nunca. Él es Dios. Y Él puede quebrantarnos en cualquier momento, su misericordia que nos acompaña. Pero ¿cuántos seres humanos se expresan hacia Dios con esas palabras arrogantes, violentas? En el libro de Malaquías, hermana Noris, que es el último libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 3, versículo 13 dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Sí. Y dijisteis: ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Estaban equivocados. Nadie puede tentar. Dios les reclamó, hermana Noris. Dios estaba airado, les reclamó al pueblo que por qué se dirigían a Él con esas palabras violentas. Uno tiene también que saber con qué tono de voz le habla a Dios y a las personas también. A veces solamente con el tono que usamos al expresar una idea a través de las palabras, ya estamos creando un ambiente negativo, malsano. Estamos creando desánimo en otras personas.
Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por eso David decía, pon guarda en mi boca, pon freno en mis labios. Esa es una oración que yo creo que nosotros cada mañana deberíamos hacerla, todos nosotros, porque a veces hablamos sin ningún control. Y me acuerdo una vez que un predicador que predicó bajo el tema lengua sin control. Nunca se me olvida. Sí. De esos hermanos que hablan y pecan contra Dios y contra los demás porque hablan demasiado. Porque en la abundancia de palabras también hay falta pecado. el pecado, dice la palabra del Señor. Y hermana Carmenza, también, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, que la vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Comerá de su fruto. Entonces alguien decía, ¿por qué usted cree que la lengua tiene tanta restricción? Primero le pusieron los dientes y después le pusieron los labios. Pues como que diciendo, para que no te salgas mucho, ¿verdad? Y sin embargo no deja de moverse. Exactamente. Bueno, también hermana Noris, aquí en el Santo Evangelio según San Mateo, nuestro Señor Jesucristo dijo, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificados y por tus palabras serás condenados. Exacto. ¿Cuántas palabras ociosas? Sí, ¿qué es el ocio? El ocio es la pereza, o sea, el perder el tiempo, el no hacer nada. Y hay conversaciones que están llenas de nada importante, sino, como usted decía, de hablar por hablar. Palabras que no tienen sentido, palabras sin sabiduría, solo hablar por hablar. Tenemos que tener cuidado entonces, hermana Nori, para entablar una conversación, qué es lo que vamos a hablar, qué es lo que vamos a decir, porque cuánto tiempo también se pierde hablando palabras ociosas, que no conducen más bien a la impiedad. Que dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, y hermana Carmenza, no solamente se violenta la santidad de Dios al expresarnos de una manera violenta contra Él, sino que también nosotros, por lo que decimos, nos enlazamos. Amén. La Biblia dice que de una misma boca no pueden salir bendición, por una misma fuente, amén, bendición y maldición. Hablando de la boca en forma simbólica, Santiago, hermana Noris, Sí, Señor, lo dice. A veces encontramos personas que de la misma fuente, ¿verdad? Que es en este caso es simbólico la lengua, hablan bendición y hablan maldición. A veces vemos personas que citan la Biblia, pero inmediatamente dicen una palabra vulgar. Eso no le agrada a Dios. Y la palabra del Señor lo dice aquí en Santiago capítulo 3, versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Con unas palabras, con la misma boca, usamos unas palabras para edificar, pero con la misma boquita usamos palabras para destruir. Con la misma lengua bendecimos a Dios y con las mismas palabras maldecimos a los hombres. Entonces dice, hermanos míos, esto no puede ser así, no debe ser así. Y vuelvo a decirle lo que alguien decía, somos lo que decimos. Y también por lo que nosotros hablamos se conoce lo que está dentro de nosotros. Porque cuando las palabras son expresadas es porque vienen del corazón, es lo que tenemos dentro. Entonces uno tiene que comenzar limpiando su corazón de todas esas expresiones que van a traer destrucción. Mirar bien, usted como padre de familia, como madre, qué palabras usa para dirigirse a sus hijos, qué quiere que ellos sean en el futuro. Usted les puede marcar el futuro con sus palabras. Miren, no tiene que usar nada más, no tiene que usar una espada, hay palabras que son como espada, que hieren, y usted no tiene ni una herramienta
de metal o una piedra en la mano, sus palabras, porque las palabras tienen poder. Así que qué bueno, hermana Carmenza, que podamos que el Señor nos ayude, seguir el consejo que nos da Dios en su santa palabra, los escritores de la Biblia, y que podamos ser, en este caso, mujeres como Abigail. Que Abigail, cuando tenía determinado David matar toda la familia de su esposo, ella se le cruzó en el camino y le habló, le dijo, no vayas a derramar sangre, tú vas a ser el rey de Israel. Cuando tú seas el rey de Israel, esto va a ser como una mancha en tu reinado. Todos van a recordar que tú acabaste con la familia de Nabal, mi esposo. Y él reacciona y él dice, bendito sea tu razonamiento, mujer, que me has librado de derramar sangre. Qué bueno que haya padres que eviten que sus hijos sean derramadores de sangre. No, que sean personas violentas, groseras, no. Los niños aprenden de nosotros los adultos. Si ellos están en un entorno donde todo el mundo grita, donde todo el mundo se trata con palabras groseras, ellos van a crecer creyendo que eso es lo normal. Y no es lo normal, porque la palabra de Dios dice en Efesios, dejando toda gritería, ¿verdad, hermana Carmenza? Dice así, es un consejo para la Biblia dice, aquellos que somos vestidos del Señor Jesucristo, los que habemos creído en el Señor, dice, dejando toda gritería, palabras deshonestas de nuestros labios. Y qué hermoso es que cuando usted y yo hablamos nuestros labios para decir algo, para emitir esos sonidos que son llamados palabras, podamos edificar, ¿verdad? Podamos, como Booz, cuando llegaba, por ejemplo, a su hacienda, el saludo de Booz era, Jehová os bendiga. Yo veo que eso levantaba el ánimo, ¿verdad?, de sus trabajadores. Para eso Dios nos ha puesto, ¿cierto, hermana Carmen? Amén, no para maldecir, no para decir palabras ociosas, deshonestas, palabras vulgares, palabras hirientes, conversaciones que no edifiquen. Tenemos que ir erradicando eso de nuestro lenguaje y mejorándolo cada día. No habrá una perfección porque somos humanos y en algún momento, como dice Santiago, nos podremos equivocar, pero yo creo que podemos tener un propósito, un objetivo de mejorar nuestras conversaciones, mejorar nuestras palabras. Y también pues sacar el tiempo, hermana Nori, para hablar, porque hay personas que también dicen, yo mejor no hablo, mejor no digo nada porque como yo hable, bueno, como que se acabe el mundo. Entonces no podemos tampoco irnos a ese extremo de que nosotros no sepamos manejar una situación y que mejor nos quedemos callados, pero con el fuego por dentro, la ira por dentro, y por eso se destruyen muchos hogares, se destruyen iglesias, se destruyen familias, porque no hay nadie que hable, porque la persona no puede controlar el enojo o la ira y poder hablar con palabras pacíficas, como lo hizo Abigail. O sea, Abigail podía tener rabia contra David porque ella también se hubiera unido a su esposo Nabal. No, deja que venga David aquí para que vea que también yo voy a entrar a defender. No, ella usó la sabiduría y usó las palabras, que son un vehículo para nosotros comunicarnos. Entonces, sí podemos cambiar, hermana Nori, podemos tener esto como un propósito en nuestra vida para crecer, para mejorar. Nunca es tarde y estamos en este camino angosto donde tenemos que ir aprendiendo a caminar y ayudar a los demás. Amén. Queremos hacer una oración con todos aquellos que quieran acompañarnos en este momento para que Dios nos ayude en esta parte a todos, porque todos cometemos. La Biblia dice que si alguno nos ofende de palabra, varón perfecto, pero ninguno somos perfectos y necesitamos la ayuda del Señor. Vamos a pedírsela en esta hora. Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos has dejado ese regalo maravilloso que es tu palabra, la Santa Biblia. En ella podemos mirar, Señor, tus pensamientos, la forma de vida que tú quieres que vivamos todos los seres humanos. Dios mío, como somos precisamente humanos, nos equivocamos. ¿Y cuánto nos hemos equivocado en la vida al pronunciar palabras que han causado heridas, destrucción, muerte, Señor?
pero hoy queremos pedirte que nos perdones en toda palabra que hemos hablado y que ha causado daño, y rogarte que a partir de este día, Señor, nuestras palabras construyan, edifiquen, sanen, motiven, levanten, haznos instrumentos de bendición para nuestra familia, al dirigirnos a ti como el Dios Supremo, como también a todos los que nos rodean, Señor, compañeros de trabajo. Señor, si hay alguien que es un profesor, un maestro, también a sus alumnos, y también como hermanos en la fe, en el entorno, Dios mío, laico, Señor, podamos también ser de bendición. Te lo suplicamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos saludar en esta mañana a nuestra hermana Patricia Aguilar, Cristina Zabalza, nuestra hermana Dorina López, Yerly Navarro, Aleida González, Adriana Jaramillo, Ana Jaramillo, Evelyn Cervantes, Tatiana Montiel, Rocío Torres, desde la fría Bogotá, gloria al Señor, hermana Yulixa Mármol Martínez, desde la iglesia de Mandinga, Dios la bendiga, hermana. También a todas las esposas de pastores y a todos los hermanos que nos sintonizan. Hermana Edeni Jiménez, Laura Rojas, Dilia León, María Castro, desde Arjona, Bolívar. Hermana Alcira Marimón, María Álvarez, desde Cincelejo, nuestra hermana Consuelo, desde Ciénega, amén. Saludos a nuestro hermano Julio también, Ana Denis Palomino, Luis Hurtado, Gloria Susana Zapata, desde el exterior, nuestro hermano Marlon Campos, hermana Carmen. Amén. Por acá también está el hermano Enrique Castro. Gloria. Dios lo bendiga, hermano Enrique, amén. Y a la hermana Gianni también, la hermana Eunice Castro, Dios le bendiga, y también la hermana Alma Alcalá, está en sintonía, Dios les bendiga. Hermanos Caraballos, envían saludos desde Maate, la hermana Carmen. Amén, Dios le bendiga. Amén, y el hermano Oscar Pérez. Hermano, Dios les bendiga abundantemente a todos los que nos sintonizan, porque eso hace posible que nosotros podamos estar en esta programación de Mujeres de Valor, sabiendo que hay un grupo de pastores, en este caso de presbíteros, de hermanas, de hermanos que nos sintonizan y que no estamos solos, hermana Carmen. Amén, también por aquí está en sintonía la hermana Lucy de García, Dios le bendiga grandemente, y también la hermana Mille, la esposa de nuestro hermano David Vidal, Dios le bendiga. Amén. Amén. Dios le bendiga a todos, hermanos, y el deseo. La hermana Mariluz, no sé si allí está la hermana Mariluz Serrano, la esposa de nuestro hermano Rafael desde Bogotá, también están en sintonía. Dios le bendiga a la hermana Mari. Amén. Señor le bendiga, y eso es una motivación para nosotras. Fíjate, hermana Carmen, saber que hay un grupo de hermanos que nos sintonizan, eso nos motiva para cada lunes que se hace este programa Mujeres de Valor, tener como ese ánimo para continuar. Amén. Bueno, queremos ya dar por finalizado en esta hora e invitarles a que compartan, hermana Carmen. Amén, claro que sí, sí. Siempre les pedimos ese favor que puedan compartir este programa, porque la idea es que la palabra del Señor corra y sea glorificada, y este programa es precisamente traemos estos temas para el conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Para crecer como personas cada día, como cristianos, bueno, como todo lo que Dios quiere, que siempre Dios nos ayuda para, como dice su palabra, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Así que Dios les bendiga a todos, Dios les guarde, y hasta un próximo programa, Mujeres de Valor. Ahí comentó una hermana de último. Ahí comentó una hermana.